la abogada Natalie Viteri Jiménez, asambleísta del Partido Social Cristiano. ¿Cómo está, abogada Viteri? Buenos días. ¿Cómo está, Vicente? Muy buenos días y muy buenos días a todos los que sintonizan Radio Sucre. Muchas gracias, mi querida abogada. La pregunta del millón, ¿está o no está en el Partido Social Cristiano? Claro que sí. Todo el tiempo estoy en el Partido Social Cristiano, soy parte de la bancada. Se rumoraba mucho que había dejado la bancada. No sé por qué había ese rumor, no entiendo. Para nada, no hay razón alguna. Yo pertenezco a la bancada del Partido Social Cristiano y así estoy durante mis 4 años en que he sido elegida por ese partido asambleísta nacional. A nivel de votos, por el juicio, ¿votará a favor de que se vaya el presidente Lasso o que se quede? Sí, el Partido Social Cristiano ya dio su postura y ya se dijo la bancada va a votar a favor del juicio por el presidente. Ya, o sea, usted va a estar porque se vaya el presidente. Con la bancada del partido, donde se ha analizado ya este tema, donde hemos tomado la decisión de que sí, de apoyar el juicio al presidente. Ahora, una pregunta, mi querida doctora. Con la doctora Natalie Viteri, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano, 11 para las 8. En estos momentos, ¿cómo está la bancada social cristiana? ¿Continúan los 16 o están 13, 12 o 10 exactamente? En este momento somos 12 asambleístas, después de que los otros 4 que formaban parte han renunciado al partido y han salido del bloque. Ya, o sea que ellos... ¿Y cómo así ellos votaron ayer por el segundo vicepresidente de la Asamblea, Torres, del Partido Social Cristiano? Eso es lo más raro porque decían que supuestamente habían recibido malos tratos de parte de él, pero a la hora de votar terminan votando por él. Eso quiere decir que esa no era la verdadera causa de haber salido del partido. ¿Y cuál sería la verdadera causa? Bueno, eso lo veremos el día del juicio contra el presidente y los días posteriores, no solamente de ellos, sino de cualquier persona que en un inicio dijo que iba a votar por el juicio, luego a medida que se iba acercando la fecha fueron cambiando su opinión. Se conformó ya el director, el presidente de la Asamblea, primer, segundo vicepresidente, falta secretario y faltan las comisiones de mesa. ¿Qué conoce sobre el tema? El secretario y prosecretario será elegido en los siguientes días porque ellos todavía tienen unos días más para estar en esas funciones. Y las comisiones serán seguramente a partir de la próxima semana que se elija. ¿El Partido Social Cristiano va a estar en varias comisiones? Claro, como es nuestro derecho, somos 12 y los 12 tendremos que estar en las comisiones que correspondan. Los 12, perfecto. ¿Presidirán alguna comisión? Esperemos que sí, aspiramos a presidencias y vicepresidencias en las comisiones ahora que van a haber los cambios. Como asambleísta general, mi querida doctora, ¿cómo ve el juicio al presidente Lasso? ¿Tiene los votos para que se vaya o no los tiene? Los votos siempre se ven al momento exacto en que tengan que presionar el botón diciendo sí o no. Eso es algo que se ve hasta el último momento. Sin embargo, la votación del día de ayer dentro de la Asamblea Nacional para la elección de las nuevas autoridades parece dar un mensaje positivo al respecto. Claro, un mensaje de que definitivamente se va el presidente de la República, porque tendrían, diga usted, 100 votos, entre 94 y 100, póngale que tengan 96, 94, qué sé yo, 100, no se sabe. Pero en sí, los que votaron ayer, los 100, ¿estarán a favor de que se vaya el presidente de la República con todos los rumores que se escuchan, doctora? Los 100 no sabría decirle, porque dentro de esos hay algunos que han ya manifestado públicamente que no están de acuerdo con el juicio, pero sí esperamos tener los 92 después de los resultados de ayer. Doctora Viteri, saludos cordiales. Usted, como parte de la bancada social cristiana, ha participado también de este diálogo para seguir sosteniendo la mayoría de votos para destituir a Lasso. Estos diálogos, nosotros no hemos tenido diálogos para que se mantenga una mayoría para destituir al presidente. Nosotros lo que hemos hecho es analizar desde un inicio, desde antes de dar el apoyo y ser parte de la denuncia contra el presidente, las causales que harían, esperando la admisibilidad también de la Corte Constitucional, y en base a eso hemos dado siempre nuestra voz y nuestro pronunciamiento públicamente de cuál va a ser la postura. Es algo que el Partido Social Cristiano siempre hace, indica
lo que va a hacer y en eso se mantiene. Usted como asambleísta y abogada, desarrollándose el juicio político como en efecto está ocurriendo, ¿el presidente de la República puede establecer la disolución del Congreso y llamar a elecciones anticipadas la muerte cruzada o no? No tiene ninguna causal constitucional para poder hacerlo. Para invocar la muerte cruzada, ya sea el presidente de la República o ya sea por parte de la Asamblea Nacional, requieren una resolución motivada como establece el artículo 76 de la Constitución, y en la motivación quiere decir que expongan la causa y la justificación para esa resolución. En este caso, por la muerte cruzada, tendría que justificar cualquiera de las tres causales que el presidente tiene dentro de la Constitución para llamar a muerte cruzada, y no la hay. ¿Arrogarse funciones? ¿La Asamblea lo ha hecho? No, en lo absoluto, porque el juicio político se da después de lo que establece la Constitución y en el orden previsto, con la admisibilidad que le dio la Corte Constitucional, así que no hay ninguna arrogación. Eso hubiera sido si, por ejemplo, la Corte hubiera dicho que no se admitía las causales establecidas por el juicio político y la Asamblea hubiese continuado con un juicio político. Ahí sí se estaba arrogando funciones, pero en este caso no. ¿Ustedes están obstruyendo de manera reiterada e injustificada la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo? En lo absoluto, eso es algo absurdo y por demás ridículo, porque las leyes enviadas desde el Ejecutivo muchas de sus leyes han sido aprobadas ya por la Asamblea, y otras que no tenían, por ejemplo, el apoyo del Partido Social Cristiano, como el aumento de impuestos a la clase media y la más pobre del país, eso tuvieron nuestro voto en contra. Sin embargo, aún así, el gobierno, junto con UNES, logró la aprobación de esa ley, que ahora, como el mismo presidente está tratando de congraciarse con las personas, hacer lo que debía haberse hecho desde el inicio, no establecer los gastos personales como deducibles, pero igual el daño está hecho, los impuestos se están pagando y la gente está realmente ahorcada sin tener dinero en medio de la inseguridad en que vivimos. La otra causal, ¿existe grave crisis política y conmoción interna o no? No hay ninguna, porque la Asamblea no ha causado ninguna crisis, no ha causado ninguna conmoción interna, el país labora normalmente, trabaja. ¿En qué momento hemos causado esa crisis de grave conmoción? No hay tal. Estas son las tres causales que pudieran motivar al presidente de la República para invocar la muerte cruzada. Ahora la pregunta va en el otro sentido. ¿La resolución para llamar a juicio político está realmente motivada por parte de la Asamblea Nacional, justificada? Así es, después de analizar los hechos y la admisibilidad de la Corte, que decía que se lo podía llamar a juicio político por el numeral 2 del 129, que trata de cohecho, concusión y peculado, se ha demostrado que sí, puesto que el presidente conocía desde antes de ser presidente de que los contratos de Flopec causaban perjuicio al Estado. Luego, ya siendo presidente en el 2022, cuando ese contrato debió haberse en el 2021, cuando ese contrato debió haberse terminado, el presidente permitió, ya conociendo los por parte del exgerente, el contraalmirante Estupiñán, todos los perjuicios que ese contrato estaba causando y además la ilegalidad con la que había sido hecho, el presidente permitió que eso se renove automáticamente. Y la renovación automática es un nuevo contrato porque tendrá un nuevo plazo de terminación, tendrá nuevos términos, y también ahí se pudo haber dado la negociación de las cláusulas, cambiarlas para que sean en beneficio del país. Si hubiese estado él pensando en el país, no hubiera permitido la renovación de ese contrato, por ejemplo. O si hubiera estado pensando en el país y se daba la renovación lo hacía con mejores cláusulas para el país y recuperando todos los dineros que esta compañía le había causado perjuicio al Estado y a Flopec. ¿El nombramiento de las comisiones legislativas de funcionamiento forman parte de la presión en la Asamblea para asegurar los 92 votos? No, eso no en absoluto. Eso es lo que quería el gobierno al establecer una supuesta nueva mayoría que decían en días pasados que iba a darse ayer, donde querían poner un presidente que no dé paso al juicio político, donde querían usar las artimañas que siempre suele usar el gobierno para evitar las cosas, comprar conciencias, presionar, intimidar o simplemente poner presidentes, como lo hizo al inicio de la gestión de la Asamblea, que lo único que causen es
un estancamiento en las funciones del legislativo. Ratificado que Natalie Viteri no abandona el Partido Social Cristiano. Ratificadísimo. Doctora, una última pregunta, 2 minutos para las 8, 2 minutos y las 8 de la mañana, 2 y las 8. Una pregunta, mi querida doctora. En el supuesto que tuviese las causales el presidente de la República para pedir la muerte cruzada, si está funcionando en estos momentos el juicio político, ¿podría pedir ahí adentro, en ese momento, el presidente la muerte cruzada? En verdad, en este momento, lo único que sería la muerte cruzada es un escudo que utilizaría de manera personal el presidente de la República, contrariando toda norma constitucional y toda norma de la ley orgánica de la función legislativa y toda norma del LEJAFE, etcétera, porque el presidente no puede, una vez iniciado ya el juicio político, utilizar una norma constitucional para salvarse del resultado de un proceso, ¿no? Lo que a él le corresponde es presentarse ante la Asamblea, defender su punto y finalmente esperar la votación. De ahí, para la muerte cruzada no hay ninguno de los causales. Como le comenté al inicio, habría causal para que él en este momento la dicte si la Asamblea no hubiera obtenido la admisibilidad por parte de la Corte Constitucional por el juicio y siguiera con el juicio. Ahí sí, pero en este momento no tiene ninguna. Ok. En todo caso, hace un momento conversábamos con el secretario jurídico de la presidencia, el doctor Ortiz, y nos decía que sí puede aplicar la muerte cruzada en cualquier momento el presidente de la República. En cualquier momento, siempre que exista. No, en este momento, perdón, en este momento que se está dando el juicio político, que lo puede, pero no incluso en pleno juicio político lo podría aplicar. Solamente si es que tuviera la causal. Como le digo, si es que, por ejemplo, la Asamblea estuviese haciendo un juicio político sin haber obtenido la admisibilidad por parte de la Corte Constitucional, y eso no ha habido, entonces no tiene razón alguna, en este momento no podemos invocarlo porque no hay causal. Pero más allá de que no exista la causal, si existe la causal, ¿sí podría pedir un juicio político, aplicar un juicio a la muerte cruzada del presidente, aunque esté funcionando el juicio político? Si existiera la causal, el presidente no tuviera que esperar al llamamiento desde el día martes a comparecer ante la Asamblea, ya lo hubiera hecho desde el momento en que la causal se hubiera hecho y tendría toda la razón constitucional, al igual que la Asamblea, si tuviera una causal para llamar a muerte cruzada, lo mismo. Pero la Asamblea no puede llamar a muerte cruzada, esto es definitivamente potestad del presidente de la República. No, es potestad de ambos, tanto la Asamblea Nacional como el presidente de la República pueden llamar a muerte cruzada siempre que se cumplan los presupuestos establecidos en la Constitución y se dé una de las causales que se establecen ahí. Bueno, ok. El 16, hoy estamos 15, ¿no es cierto? El 24 de mayo, ante el 24 ya se tendrían los votos, mi querida abogado, todavía no. Bueno, se espera que este martes, que es el juicio, luego de eso se dé la votación, si no es en esta misma semana, a lo mucho el día martes de la siguiente, pero yo considero que debe ser en esta misma semana la votación. Ok, mi querida doctora, le agradecemos mucho y la vamos a seguir molestando en cualquier momento. No se preocupe, encantada. Que tengan todos un buen día y saludos a todos los que nos escuchan en Radio Sucre. Muchas gracias a la doctora Natalie Viteri, asambleísta del Partido Social Cristiano. No se va.